Bienvenidos todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno. Vamos a empezar con la enseñanza, ¿sí? Vamos a empezar con Romanos, ¿verdad? Y lo puse en esta versión porque hay cosas que están definidas muy bien y creo que es importante. Vamos a ver. Vamos a Romanos 3, versículo 20 al 31. Aquí me quise poner para que vayamos teniendo un poquito de entendimiento del contexto, ¿verdad? Estamos hablando de Romanos, ¿verdad? En el año 56 después del Mesías, y es cuando se escribe esta carta. Nosotros sabemos que Roma, en el tiempo que Pablo escribió esta carta, acaba de pasar de unos cambios muy especiales. Más o menos en el año 50 por ahí se hizo un edicto para que todos los judíos salieran de Roma. Dentro de los judíos, que fueron los que llevaron el evangelio, ¿verdad? Que fueron los que llevaron el evangelio, la buena nueva de que el Mesías había llegado, de que murió y resucitó, ¿verdad? Ellos también salieron, todos los judíos, tanto los que creían en el Mesías como los que no creían en el Mesías. 5 años después, por el cambio de gobierno, se hizo otro edicto y se permitió que pudieran entrar otra vez los judíos a Roma. Entonces ahí pasó una situación muy especial, porque en esos aproximadamente 5 años ahora sí que Quejilot, las congregaciones de los que creían, ¿verdad? Se quedaron a cargo en ese tiempo de las personas no judías, de los que eran, como se les llama, pues erróneamente o no, gentiles, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, eran personas que no eran judías y se quedaron al frente de estas congregaciones. Entonces, cuando vuelven los judíos otra vez, que fundaron esas congregaciones, ¿verdad? Que fueron los que llevaron el mensaje, aún en las sinagogas que sí creen en el Mesías, toda la gente que estaba ahí, empezó a haber conflictos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es el que debería de tener la autoridad? ¿Cómo es que serían de manejar las cosas? Entonces, esto que se escribe es en ese contexto, ¿sí? En ese contexto. Vamos a leerlo y vamos a poner mucha atención, ¿verdad? Veamos. Romanos 3, versículo 20. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en las observancias legalistas de los mandamientos de la Torá. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? Un sentir de un judío que había seguido Torá toda la vida y que todavía no podía asimilar totalmente cuál era el propósito del Mesías, ¿sí? Entonces Pablo, siendo judío y maestro de Torá, escribe estas palabras: considerando justificados basados en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Porque lo que la Torá hace verdaderamente, es decir, la ley, en Reina Valera va a decir ley, ¿sí? Dice, porque la ley, lo que la Torá, la ley hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Por eso aquí es muy importante entender, y Pablo lo explica, y nosotros lo armonizamos con Mateo 5, 17 al 19, pues de la que la ley jamás va a ser abrogada. Porque mientras haya ley, va a seguir habiendo, ¿verdad?, pecado para todo aquel que no se ha arrepentido. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo pudiera no estar bajo la ley, bajo la Torá, en el momento que yo transgredo la Torá me vuelve a apuntar y me dice, hey, no codicies, ¿verdad? Y se vuelve a levantar otra vez cuando yo estoy en el Espíritu, soy salvo por gracia, por misericordia, pero en el mismo momento que yo despojo a alguien, robo, la ley me va a volver a decir, me va a apuntar, no robarás, ¿sí? Entonces dice, hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Yahweh para hacer que la gente sea, ¿qué? Justificada, ante él ha sido evidente. Y esto es bien importante que nosotros lo podemos comprender muy bien. ¿Qué quiere decir justificación? ¿Sí? La palabra del Eterno, la palabra del Dios nos enseña cómo es que nosotros somos justificados, declarados inocentes de los pecados, de las transgresiones de la ley,
por la obra y los méritos del Mesías. Amén. Amén. ¿Todos estamos bien hasta ahí? Amén. Muy bien, sigamos. Entonces dice, la manera de Yahweh para hacer que la gente sea justificada, declarada inocente delante de Él, ha sido evidente. Sigamos. Además, que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. ¿Sí? Desde ahí nosotros podemos entender que Pablo de ninguna manera está hablando de que la misericordia, o como se le ha conocido más comúnmente gracia en el Nuevo Testamento, no tiene ninguna oposición con la Torá, porque la misma Torá está hablando de esto. Es al contrario, ¿sí? La Torá y los profetas dan testimonio de esto, y es la justificación que viene de Yahweh. ¿De quién viene la justificación? De Yahweh. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, el Abba, ¿verdad? El Abba al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, la justificación viene ¿de quién? Del Abba, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Jesucristo. Del Mesías. Así es. Y dice, por medio de la llenura de fe o de confianza de Yeshua el Mesías. Para todos los que continúan confiando, para todos los que creen, dice en Reina Valera. Pero no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil. Y ahí es donde entra el contexto que es importante que aprendamos, ¿verdad? ¿Por qué hace esa referencia? Porque se estaban agarrando la congregación de los creyentes en Roma por esa situación. Dicen, no, es que tú no puedes estar al frente, lo que tú haces no está bien, porque la salvación viene de los judíos. Y yo, no, pero es que por medio del Mesías es por gracia y yo no tengo que hacerte caso a ti. Y empezaron los problemas, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, hay que entender el contexto. Vamos a ver. Y dice, y es la justificación que viene de Yahweh por medio de la llenura de fe de Yeshua HaMashiach para todos los que continúan confiando. Porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil. Por cuanto todos han pecado. ¿Todos qué? Han pecado. Y están lejos de la gloria de Yahweh. Porque la misericordia de Yahweh, ¿la misericordia de quién? De Yahweh. Okay, eso es muy importante, ¿eh? Sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante Él mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzada por el Mesías Yeshua. Entonces aquí hay algo muy importante, amén, y gloria a Dios. Liberación de nuestra esclavitud al pecado, ¿sí? Entonces fuimos liberados aún, y dice en otra parte, de la ley del pecado. Porque hay una ley en mis miembros que se quiere imponer ante la ley de verdad, la ley del Espíritu. Y entonces empezamos con todo asunto de las leyes. Que por cierto Pablo menciona 7 leyes diferentes. Y todos creemos, muchos creen, gracias a Dios, nosotros no, ¿verdad? Muchos creen todavía que siempre que dice ley se refiere a la Torá. Y no es cierto, y no es verdad. Entonces hay que identificar qué es, pero ese no es el tema ahorita. Vamos a ver, tenemos que hablar de misericordia. Mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado, porque fue alcanzado por el Mesías Yeshua, con toda autoridad, porque Él venció a la muerte y al pecado, dice la palabra. Yahweh dio a Yeshua como capará. ¿Qué es eso de capará? Yo no lo puse, la versión así lo menciona, ¿sí? ¿Se acuerdan del caporet? De la palabra en hebreo, era la tapa que estaba por encima del arca de la alianza, del arca del pacto, y le pusieron el caporet, que es una palabra que se ha traducido como propiciatorio. De ahí viene el capará. ¿Qué es lo que pasaba en el propiciatorio? Y aquí es bien importante por todos los temas que estamos viendo, ¿verdad? Que se entienda cómo Pablo está hablando en el lenguaje del templo, ¿sí? En el lenguaje del Mishkan, lo que le llamamos el Mishkan, lo que es el tabernáculo. ¿Por qué? Porque toda la redención y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel tiene un significado alrededor de estos dos construcciones, sea el tabernáculo y en su momento el templo, ¿sí? Entonces por eso lo habla de esa manera, pero le está escribiendo a los romanos. Es que eso no va a cambiar, es lo mismo aquí, allá y en China.
tenemos que entender el lenguaje del templo. Amén. Muy bien. Entonces esto es muy relevante, ¿eh? Porque si no entendemos el lenguaje del templo, vamos a estar siempre con cosas incompletas, ¿verdad? Es necesario esforzarnos y empezar a caminar. A final de cuentas, la mayoría de aquí tenemos bastantes años en las cosas del Señor y hemos tenido tiempo de aprender todo eso, ¿sí o no? Amén. Y yo creo que a la mayoría, yo creo que a todos, con el favor del Eterno, nos va a dar tiempo para nosotros poder comprender todo lo que Él nos ha dejado. Vamos a ver. Entonces dice, Yahweh dio a Yeshua como propiciatorio por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Entonces, ¿por qué pone esa expresión? Porque los sacrificios era precisamente para derramar sangre, ¿sí? Ayer estábamos viendo cómo sacrificaban, y sí, agarraban el tazón, la cabeza del animalito dentro del tazón, y se les pasaba el cuchillo desde acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda la sangre se derramara en ese tazón. Esa sangre, en el día de la expiación, en Yom Kippur, porque Caporet y todo lo que tiene que ver con la propiciación tiene que ver con Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Entonces, esa sangre se llevaba hasta el lugar más santo, hasta el lugar más apartado, y ahí era donde se ponía la sangre. ¿Se acuerdan? Que tenía que hacer un lóbulo del sacerdote aquí, en el dedo gordo del pie, de la mano, se tenía que poner sobre los cuernos del altar de oro. ¿Cuál es el altar de oro? El incensario, así es, ¿verdad? Entonces cuando hablan del altar de oro, pues ¿cuál es ese? Ah, pues el incensario, ¿verdad? Entonces todo lo que tenía que ponerse con sangre, cuando llegaba ahí al Caporet, al propiciatorio, ahí se tomaba la decisión más importante. Y es muy importante entender que cuando se habla de Yom Kippur, del día de la expiación, se está hablando de la expiación por todo el pueblo. El sacerdote iba en representación de todo el pueblo, ¿sí? Entonces, cuando está hablando aquí, Yahweh dio a Yeshua como capará, como propiciatorio por los pecados por medio de la llenura de la fe, con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Se está tomando la figura de la muerte del Mesías y se está llevando al día de expiación, aunque haya sido en Pesaj, ¿sí? Aunque haya sido en Pascua. Vamos a ver. Esto reaseguró la justicia de Yahweh, ¿sí? Porque en su paciencia Él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Y esto es muy, pero muy relevante en lo que estamos hablando, ¿sí? Fueron perdonados, ¿verdad? Por el Mesías a toda la gente los pecados cometidos, ¿cuándo? En el pasado. En el pasado. Y esto afirma su justicia en la era presente, mostrando que Él es justo en sí mismo y también que Él es el que justifica a la gente por medio de la confianza, es decir, la fe, con llenura de fe de Yeshua HaMashiach. Entonces, pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? ¿Y qué dice? ¿Lo leemos juntos? Absolutamente ninguno. Nada, porque algún judío se podría jactar de ser muy disciplinado en cumplir la Torah, que no tiene nada de malo en sí mismo, ¿sí? Pero en la jactancia sí. El presumir, el creer que porque hace las cosas, ahora sí que lo hace deudor al Eterno. Pues no, nadie va a ser deudor al Eterno. Es que como me porté bien, entonces tú me tienes que salvar, tú me tienes que justificar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No es así el asunto. Veamos. ¿Qué clase de Torah la excluye? ¿Qué clase de instrucción la excluye? ¿Cuál clase? Ninguna. Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos. No. En cambio, una Torah que tiene que ver con la fe, con la confianza. Una instrucción que tiene que ver con la confianza. Sigamos. Dice, por tanto, mantenemos el punto de vista que la persona será considerada justificada por Yahweh basado en la fe, en la confianza, que nadie tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torah, o
¿es Yahweh el Elohim de los judíos solamente? ¿Y qué responden? No. ¿No es también Elohim de los gentiles? Sí, en verdad, Él es Elohim de los gentiles. Porque ¿cómo puede admitir Yahweh? ¿Cómo se pueden admitir? Yahweh es uno. Por consiguiente, Él considera justificado al circunciso basado en la confianza en la fe y en la incircunciso por medio de la misma confianza. Sigamos. Entonces, ¿abolimos la Torah por medio de esta fe o confianza? Y la respuesta es no, de ninguna manera. Yahweh no lo permita. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Yahweh no lo permita. Por el contrario, y juntos confirmamos la Torah. Muy bien. Cuando leemos todo esto que Pablo está diciendo, ¿verdad? Es claro que Pablo no está hablando en contra de la Torah, pero sí está enfatizando la justificación de todas las gentes ¿por qué? Por fe, por confianza. ¿En qué? En los méritos del Mesías. Y esto es muy relevante porque si no está invalidando la Torah, quiere decir que todavía está vigente. Así es. Y entonces, ¿cómo es que yo tendría que seguir Torah, seguir ley, de una manera no legalista, así como lo dice 2 veces en este escrito? Entonces hay una manera no legalista de seguir la Torah. Y hay una manera legalista y mala, ¿verdad?, que no es legítima delante del Eterno de seguir Torah. Eso es lo que se está diciendo. Aquí lo importante es que nosotros podamos captar que la misericordia del Eterno no se mengua en absoluto, ¿sí?, con la Torah aún vigente, ¿sí? Lo importante es que nosotros comprendamos que el mandamiento se puede poner en obra solamente bajo las condiciones que Él estableció. No se puede de otra manera. Y volvemos a las grandes dudas de las personas que escuchan una predicación como esta. Entonces vamos a lapidar o apedrear a la adúltera. Y siempre es la mujer, por cierto, ¿sí? Siempre es la mujer. No dicen al adúltero, a la adúltera. En primer lugar, la Torah dice al adúltero y a la adúltera. A los dos se le apedrea, no nada más a una. ¿Ok? Y en segundo lugar, esas leyes se establecían para cuando el pueblo estuviera en la tierra que el Señor los prometió y con vigencia del templo. ¿Hay templo ahora? No, no hay. Hay un lugar en toda la tierra que sea, ¿cómo se dice?, teocrático, y que se base en la Torah del Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. No existe sobre la tierra. Entonces esos mandamientos no se pueden poner por obra, no se pueden practicar, pero hay otros que sí, y que van a hacer cosas que nos va a regir a nosotros y nos va a dar libertad. ¿Sí me explico? Entonces siempre nos vamos por lo más escabroso, no, pero es que no por esto o por aquello, y no nos damos cuenta todo el contexto de lo que sí dice la Torah. Por ejemplo, cuando hablamos de los 613 mandamientos de la Torah, resulta que 279, ¿cuántos? 279. Son exclusivos para ejercerse en el templo. Y no hay templo. Entonces ya le estamos cortando casi la mitad, ¿no? ¿Sí? Entonces nos damos, entonces no está tan difícil. No, en realidad no. Y de hecho la palabra de Dios dice que el mandamiento no es gravoso. Amén. Muy bien. Entonces empezamos a entender que la misericordia o gracia jamás está siendo rebasada o ultrajada, la misericordia y gracia del Señor, por la obediencia a su palabra, sino al contrario, confirmamos la fe. Amén. Amén. ¿Está bien? Muy bien, sigamos. Veamos esto. Cuando nosotros leemos el Salmo 130, a mí me encantó, me encanta este salmo, dice así: de lo profundo, oh Yahweh, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, y lo leemos juntos, ¿quién, Adonai, podrá mantenerse? Y la respuesta es nadie. Es lo que está diciendo Pablo.
¿Sí? No hay ni un justo, ni aún uno, porque todos ¿qué? Pecaron. Si mirares a los pecados, ¿quién Adonai podrá mantenerse? Pues nadie. ¿De dónde creen que sacó la enseñanza Pablo? O sea que así de repente fue una inspiración del Espíritu y dijo, voy a decir eso. No, él estaba completamente arraigado en la enseñanza de la Torá. Él era maestro de Torá. Y dice, pero en ti, ¿qué dice? 1, 2, 3, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y a mí me gusta mucho esto porque habla, el perdón, la misericordia, ¿sí? Hace que nosotros podamos tener temor a Yahweh, reverencia a Yahweh. ¿Qué es lo que está diciendo? A veces nosotros, cuando nosotros estamos hablando de pecado o aún pecamos, no nos sentimos muy contristados de espíritu. Como que ves algo así de, está bien, pues pequé, todos lo hacen. Entonces yo le voy a pedir perdón a Dios, Él me va a perdonar y voy a seguir adelante y pues, a ver, en su misericordia puedo ser alguien mejor después. Y nos creemos tan seguros de que el Señor nos perdona siempre, ¿sí? Tan seguros estamos que en realidad estamos perdiendo el temor a Yahweh. Y no entendemos quién es Él verdaderamente. ¿Cómo es que con Él no podemos jugar? Y que en realidad si hay un arrepentimiento que Él está esperando de nosotros y que va a ser objeto nuestra vida de su misericordia cuando nosotros vayamos en ese arrepentimiento delante de Él. Pero nada de juegos, pues, ¿sí? Hay un momento en que en la vida del hombre tenemos que entender que las cosas tienen que ser más serias. Cuando niño, pues como a niño. Cuando ya eres joven, pues como a un joven. Pero cuando eres adulto, como adulto. Siempre recuerdo el pecado de Moisés. Porque no me glorificaste delante del pueblo. Él ya era adulto, ¿sí? Y el castigo fue bien severo. Tú no vas a entrar a la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, no nos podemos ver siempre como niños. Y por lo mismo es que luego hay disciplina. Y empiezan las disciplinas y empezamos a entender que, ok, efectivamente, solamente a palos es que entiendo. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, a mí sí. ¿A nadie le ha pasado? ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver. Dice, pero en ti hay perdón. Ahora, cuando estamos hablando de los salmos, ¿del qué año estamos hablando? Aproximadamente, más o menos 1000 años, dependiendo del salmo, antes del Mesías. Estamos hablando de más de 3000 años atrás, cuando se escribió el salmo. ¿Ok? Entonces estamos viendo que desde que fueron escritos los salmos, ya se entendía que Yahweh es un Dios de perdón y de misericordia. Y que solamente por su misericordia es que tenemos perdón de pecados. Que no fue una enseñanza nueva después de que el Mesías... No, ya se entendía igual. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Dice, espere yo a Yahweh, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Yahweh más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yahweh, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con Él. Gracias, Señor. Y Él redimirá a Israel. ¿De qué dice? De todos sus pecados. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? Él no tiene sombra, ni no hay cambio, no hay variación en Él. Eso quiere decir que, ¿alguien sabe? Que no cambia. Que no tiene cambio ni sombra de variación en Él. Eso quiere decir, no va a cambiar. Desde el principio va a ser el mismo al final. Nosotros sí cambiamos. Es más nos vale que cambiemos. ¿Sí me explico? Amén. Pero Él no cambia. El Dios, el Elohim de hace 3000 años de David, es el mismo Elohim de hace 3500, 3800 años de Abraham,
Y es el mismo Elohim de hace tal vez alrededor de 6,000 años de Adán. Y es el mismo Elohim de hace 2,000 años del Mesías. Y es el mismo Elohim de hoy. Amén. Gracias. Su carácter no va a cambiar. Siempre ha sido misericordioso. Y ahora sí, que la culminación de la misericordia del Eterno, ¿sí?, es en el Mesías. Para todo aquel que cree. De hecho, es para todo el mundo. Pero la salvación tan grande, la redención, la justificación, es para todo aquel que cree. Amén. Amén. Aleluya. Yo pensé que se iban a parar. ¡Aleluya! Ya. Amén. Así es. ¿Sí se está entendiendo? Vamos al Salmo 25. Por favor, 25:10. Salmo 25. Diez, 11 y 12 vamos a leer. Y dice así. El que no traiga Biblia, ahí está en la pantalla. Muy bien. Por favor, lo tenemos que leer juntos, definitivamente. ¿Sí? Y póngale mucha atención a lo que dice. Por favor, vamos a quitarle esto. A ver. Se ve mejor con negro, ¿ah? No, se está bien. ¿Así? Bueno, lo ponemos de azulito porque la Fernandita quiere. Ok. Ahí está. Vamos a leerlo juntos. Por favor, al leerlo hay que ponerle mucha atención. Salmo 25:10. Dice: todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor a tu nombre, oh Yahweh, sé misericordioso a mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él lo instruirá en la senda que ha escogido. ¿Ok? Entonces, todas las sendas de Yahweh, ¿qué son? Misericordioso. Misericordia y verdad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios ahí en Juan 1:14, dice la palabra del Eterno que el Mesías venía lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Ok? El concepto de gracia viene de una raíz que tiene que ver con la misericordia. De hecho, cuando nosotros buscamos gracias y esa palabra como tal en el Viejo Testamento, como se ha conocido en el Tanaj, ¿verdad? Casi no encuentro, creo que hay 2 veces se hace una traducción hacia la gracia, porque lo que imperaba era la misericordia. En los conceptos del lenguaje, la misericordia se hizo que cambiara a gracia. Sin embargo, cuando nosotros lo estudiamos así en su contexto, cada vez que dice gracia, puedes estar casi seguro que se refiere a misericordia, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Aquí hay algo muy importante. La misericordia apela a que eres culpable y se te está considerando como si no lo fueras. Entonces, cuando uno se siente culpable de algo que cometió, porque sí eres culpable, porque sí lo hiciste, ¿sí?, va a fluir de tu corazón hacia el que te está otorgando el perdón siempre agradecimiento. Amén. Siempre agradecimiento, porque sí fui culpable, porque sí me lo robé, porque sí adulteré, porque sí maté, porque sí he usado el nombre de Dios, del Eterno, en vano. ¿Sí lo explico? Sí lo he hecho, soy culpable, pero la misericordia del Eterno ha sido muy grande y me ha perdonado. Gracias. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender y caminar de una manera más correcta. Y ponemos las cosas en perspectiva, ¿verdad? De una manera que podamos caminar, ahora sí que dándole gratitud y teniéndole temor al Eterno. Porque el que tiene completa autoridad para poder absolverte de ese pecado que has cometido, te está diciendo: sí, está bien, te voy a perdonar. ¿Sí? Te voy a perdonar. ¿Y cómo te pones? Gracias. O sea, esa alegría tiene que ser
definitivamente con lágrimas, con regocijo, porque sabes que eres culpable. Sí te lo merecías, pues. Sí te merecías el golpe. Entonces, al nosotros ver la justicia del Eterno al dar a su Hijo para que Él derramara su sangre, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Tú estás recibiendo, ¿verdad? No estás recibiendo lo que te merecías, porque lo que tú te merecías lo recibió Él en ese madero. Ahí derramó su vida, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros pongamos en perspectiva correcta el gran sacrificio del Mesías, ¿verdad? Y que en ningún momento nos creamos merecedores. Nunca delante del Eterno nos vamos a poder, ¿verdad?, considerar merecedores de algo. Jamás. Es pura jactancia, eso es puro orgullo. Porque delante del Eterno, con su santidad, con su perfección, ¿quién puede levantarse delante de Él y decir, yo merezco esto o el otro? No es así. Amén. Amén. Entonces, vamos a verlo. Vamos a seguir. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Sigamos. Entonces dice, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redime a Israel de todos sus pecados. Cuando vemos la escritura en Job 9:20, 1460 años antes del Mesías, dice así: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me sería inicuo. Y fíjense qué tremendas palabras, porque estas palabras para alguien que se cree algo, ¿sí? Vamos a escuchar al justo Job y a entender de qué se trata, ¿verdad? ¿Quién puede decir, yo me justifico? Y hay veces que somos bien prontos para justificarnos. La evidencia está ahí de que tú, ¿qué hiciste? No le jalaste al baño, o cosas de todos los días, o que sí te tiraste esto, o yo, es que te comiste lo que era de aquel, pues sí me lo comí. No, pero es que no hiciste, o lo que sea. Y nos empezamos a justificar, aún en las pequeñas cosas, todos los días. Todos los días. Nos justificamos de esto y del otro, ¿verdad? Es que no hice lo que tenía que hacer porque, y más que una explicación, ¿verdad?, correcta, verdadera, es porque estamos tratando de justificarnos y no hacer que nuestro corazón se sienta culpable. La gracia apela a que nunca te sientas culpable. Y no estamos hablando que no se te perdona. El Señor es misericordioso y es grande perdonador. Es grande para perdonar, ¿sí? El problema está que si yo nunca me siento culpable, yo nunca voy a actuar de la manera que es correcta. La carne así actúa, ¿sí? Es que ya me perdonó y yo no voy a tener culpa en mí. O como dicen, condenación. Espérame, hablar de condenación es otro asunto, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Es que me siento que me condenas. No, el que te va a condenar es el Eterno. Lo que yo estoy diciendo es que sí tenemos que actuar de una manera que veamos que hay una responsabilidad delante del Eterno. Yo no puedo pagar por el mal que yo he hecho. Para eso está el Mesías. Pero lo que sí puedo es vivir completamente firme, ¿verdad?, en la convicción de que soy culpable y por su misericordia me está haciendo que yo pueda vivir para vida eterna, que yo pueda tener esperanza de vida eterna. Y el fruto de todo eso es agradecimiento, temor de Yahweh, ahora sí que caminar con miras a la perfección. ¿Y qué quiere decir perfección en el contexto bíblico? Madurez. Porque el perfecto que tenemos nosotros en el sentido, así es que es perfecto, ese solamente es el Eterno. Pero la perfección en lo que habla Pedro y Pablo está hablando de madura, porque ahí es el lugar donde nos quiere el Señor, en esa perfección, en esa madurez, y que ya no actuemos como niños, sino conscientes de por qué estamos todavía de pie. Y siempre es por su pura misericordia, que en hebreo es Rahamim o Rahem, así es. Veamos,
Salmos 86:5, más o menos hace 1000 años antes del Mesías. Porque tú, Adonai, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Qué tal? Vamos al Salmo 103. Salmo 103, del 1 al 17. ¿Ya estamos ahí? Ahí está la pantalla, si gustan verlo también. Amén. Voy a poner la Biblia textual. Pues está bien esa. O mejor la textual. Ahí va. Y es un salmo bien hermoso, ¿no? Dice así. Salmo 103:1. Dice: bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides, ¿qué dice? Ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, que ahí podría ser de gracia, que te corona de gracia y misericordias, el que sacia con bien tus anhelos, para que rejuvenezcas como el águila. Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. ¿Y lo que dice? Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Lo leemos juntos el 10, por favor. 1, 2, 3. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, si nos ha retribuido. Oye, somos muchos y se oyen como 3. Es que son diferentes versiones. Sí. Ah, no, pues aquí en la pantalla. No, está. Ay, Dios mío, perdónenme. Oh, ya, miren nomás. ¿Qué están haciendo, pues? Bueno. Pues, ¿qué les pasa? Yo me quedé. Ahí va, ahora sí, ¿verdad? Sí. 103:10. 1, 2, 3. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Ahí, fíjense que cuando estamos leyendo al salmista, nos damos cuenta, lo que estoy tratando de explicar, ahí lo está diciendo muy claramente. Él sí estaba puesto sus pies en la tierra. Él sí entendía de qué se trataba. ¿Sí? Él tenía un conocimiento del Eterno, creo que mayor que nosotros. ¿Sí? Y por eso es que Él puede hablar de esa manera. No has hecho conforme a nuestros pecados, ni nos has retribuido conforme a nuestras iniquidades. ¿Sí? El sacrificio del Mesías lo tenemos que ver siempre, primeramente, bajo esta perspectiva. Y entender que sí éramos culpables. Sí éramos culpables. ¿Sí se entiende? Yo no sé cómo se ha de sentir a alguien, ¿verdad? Alguien que cometió un asesinato. ¿Sí? Y probablemente me estaba platicando un abogado que tenemos aquí, que una persona fue a contratar a un abogado para que pues lo sacara de la cárcel. Y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a defenderte, pero quiero que seas honesto conmigo. Y le dice, ¿tú lo asesinaste? Sí, lo asesiné. Dice, pero yo no quiero entrar a la cárcel. Y el licenciado, este abogado, que sí era ético, le empieza a decir que verdaderamente pues él es culpable. Dice, yo lo que voy a hacer, voy a tratar de que te den la sentencia más baja, pero tienes que pagar, porque eso es la justicia. O que te defienda otro. Y se fue. Dice que la semana siguiente volvió y le dijo, ¿sabes qué? Está bien. Y entendió que sí era culpable y que sí tenía que pagar por ese pecado. ¿Sí? Y sí lo defendió, ¿verdad? Y pues obviamente siendo culpable tiene que pagar. Esto es algo bien tremendo, porque cuando se nos absuelve de la manera tan grande que lo hizo el Mesías, se nos olvida que sí somos culpables. Pero ahí es donde nosotros
Tenemos que entender el tan grande misericordia y bondad de parte del Eterno. Pero no se nos puede olvidar. Yo no sé, había alguna persona que dijo, yo creo que como para que la gente se arrepienta de verdad, que por la paga de su pecado, que se le den unos 3 minutos de infierno y verás que no vuelve a pecar. ¿Sí se entiende? No más 3 minutitos de infierno, para que se den cuenta lo grave que es el pecado. ¿Saben cuál es el problema de la gente que hace un abuso de la gracia? Que no entiende lo grave de su pecado. No entiende lo grave de su pecado. Y es necesario entender lo grave de nuestro pecado, que le costó la vida al Mesías. Carísimo. Carísimo fue el que nosotros pisoteáramos la Torá del Padre. Porque el pecado es la transgresión de la Torá. Si nos estamos dando cuenta de las proporciones. El Padre dice, ¿sabes qué? Es tan grande la rebeldía de ellos para conmigo que no puedo perdonarlos. Tiene que haber justicia. Y fue tan grande su bondad y su misericordia que dice, están en un nivel tan deprobable, o sea, tan mal, que voy a tener que yo pagar por esa justicia. ¿Sí? Y el pago por el precio de ese pecado tan grave fue la sangre del Mesías, de su Hijo amado. Entonces es algo bien tremendo. No podemos nunca abaratar el sacrificio del Mesías, porque fue muy costoso. Y es bien tremendo que hay gente que rechaza al Mesías y dice, bueno, es que yo llevo una vida buena, porque no entienden la gravedad del pecado. No les ha resplandecido qué tan importante es delante del Eterno que nosotros no estemos guardando su instrucción. ¿Sí? Esto es bien tremendo. Muchas veces cuando nosotros vemos el madero, vemos toda esa cuestión cultural de un monito ahí colgado, dice Rip, otros dicen Imri o lo que sea. ¿Sí? Sin embargo, lo que nos estaba gritando ahí en el madero, esto es porque transgrediste la Torá de mi amado Padre. Estoy derramando mi vida porque tú transgrediste la Torá del Padre. La instrucción del Padre. Por eso está colgado. Por eso estuvo colgado y derramó su vida ahí. No hay otro motivo. ¿Sí? Primeramente era para levantar otra vez el honor del Padre. ¿Sí? Y para que nosotros viéramos lo importante que es. Y de ahí viene toda esta redención tan grande. Este sacrificio tan grande para que tú y yo seamos tomados como inocentes. ¿Verdad? Porque se pagó el precio por ese pecado tan grande. ¿Amén? ¿Se entiende? Esto es muy importante. Vamos a ver. Y dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que lo temen. ¿Para los que qué? Lo temen. Así es. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece Yahweh de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, y su lugar no lo conocerá jamás. Pero la misericordia de Yahweh es desde la eternidad, y lo leemos juntos, hasta la eternidad, Sobre los que temen. y su justicia sobre los hijos de los hijos. Fíjense qué bendición. Para alguien que camine en justicia, en el temor de Yahweh, va a alcanzar la misericordia, ¿verdad? Va a ir hasta a otras generaciones. ¿Sí? Amén, así es. Qué tremendo. Sigamos. Y dice así. Esto lo hemos visto. Aquí estamos, gracias. Ahí está. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos en Éxodo, Shemot en hebreo, ¿verdad? Dice el libro, 1440 años antes del Mesías, 34 del 5 y 6. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, e invocó el nombre de Yahweh.
Pasó pues Yahweh por delante de él, proclamando. ¿Y qué creen que proclamaba? Vamos a leerlo juntos, Y dice, 1, 2, 3. Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Otra vez. ¿Desde hace cuánto? Casi 1500 años antes del Mesías. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Elohim. ¿Sí? Es bien triste que a veces hay personas que creen que hay un Dios diferente, que es el Dios del Nuevo Testamento de misericordia y un Dios que es severo y cruel del Viejo Testamento. Todo eso que se ha formado en la mente de las personas ha sido por pura falta de información. Por ignorancia, pues. ¿Sí? Porque no se entiende el plan de redención, y esto es muy importante que todos lo podamos comprender. Yo tengo que entender el plan de redención desde el Génesis hasta el Apocalipsis, completo. Si yo lo agarro solamente un plan de redención en un Dios, ¿verdad?, que es bueno y bondadoso, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, no estoy entendiendo realmente lo que sucedió. Es más, ni siquiera comprendo quién fue el Mesías. No lo voy a comprender, porque el Mesías siempre honró a su Abba. Amén. Y siempre obedeció completamente toda la Torá. Amén. Y desde el momento que no lo haría, ya no es Mesías. No hubiera cumplido con los requisitos de las profecías. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros comprendamos a nuestro Dios. Ahora sí que de tapa a tapa de la Escritura. ¿Sí? Sigamos. En Isaías, 700 años antes de la misericordia, iba a decir, antes del Mesías, dice así, perdón, 1:18, y venid después y estaremos a cuentas, dice Yahweh, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra vez, ¿verdad? Hablando de lo que iba a suceder, pero otra vez la iniciativa del Padre del Abba, diciendo, yo tengo misericordia y soy bueno para perdonar. Veamos, Isaías 55, 6, 7. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, invocarlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahweh, que se apiadará de él. ¿Y lo leemos juntos? A nuestro Dios, Que es grande en perdonar. ¿que es grande en qué? En perdonar. Cuando nosotros vemos a Isaías, estamos hablando en ese tiempo en el que el pueblo de Israel ya había sido esparcido, estaba en ese proceso de ser esparcido, ¿sí? De hecho habían pasado 20 años, en el 722 es cuando el rey asirio llegó y esparció a las tribus de Israel, ¿sí? E Isaías habla estas palabras, es grande en perdonar, todavía gritando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. La vara ya estaba tirada, o sea, ya se había dado el golpe, ya era bien grande el mal que se había hecho, era necesaria disciplina, pero aún el profeta estaba diciendo, arrepiéntete, tu Dios es grande en perdonar, es grande en perdonar, ¿sí? Sigamos. Miqueas, 740 años antes del Mesías, y dice así, ¿qué Dios hay como tú que carga con el pecado y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en la compasión. ¿En qué se complace? En la compasión, así es. Y volverá a compadecerse y sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Concederás a Jacob la fidelidad y a Abraham tu misericordia, tal como juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad. Esto es bien tremendo, este salmo, porque otra vez nos vamos al tiempo. Nos vamos al tiempo, 740 años antes del Mesías, y entendiendo la naturaleza del Dios de Israel. Grande en misericordia, ¿sí? Grande para perdonar. Y para un pueblo que sí había pecado. Para un pueblo que sí era culpable, ¿sí?
Entonces nosotros empezamos a ver al Dios verdadero y empezamos a entender que la naturaleza del pueblo de Israel, ¿sí?, de ese que dice en la Biblia, es la misma naturaleza de la nuestra. ¿Sí? Amén. Por eso el Señor está siendo muy grande en su pueblo Israel. Y está diciendo, el que venga en arrepentimiento, el que venga en arrepentimiento a través del Mesías, del sacrificio en el madero, ¿sí?, y crea en él, va a ser, de hecho es injertado en mi pueblo Israel, del que yo tengo misericordia. ¿Sí se entiende? Amén. Muy bien, vamos a continuar. Y dice así, Jeremías 31:33, otra vez, 585 años antes de el Mesías. Jeremías le tocó vivir tantas cosas malas, tantas cosas, le fue muy mal, le hicieron sufrir mucho. Pero Jeremías era un profeta, ¿sí?, muy joven en su momento. Pero el libro se va escribiendo a través de la historia de la decadencia de Judá, hasta el punto que Dios tuvo que disciplinarlos y llevarlos al cautiverio, a Babilonia. Entonces Jeremías fue escogido muy joven para que pudiera vivir toda esa experiencia. ¿Sí? No fue así de que todo pasó un día para otro y ya. No. Pasaron años y él estuvo viviendo y llevando la profecía y siendo castigado por ello. Y el mensaje de Jeremías era: Techubá, arrepiéntanse. Y en su momento, cuando no se arrepintió el pueblo, ¿sí?, su mensaje fue castigo. Hay disciplina para ti, porque tú eres mi pueblo amado, pero te tengo que disciplinar. ¿Sí? Y fue bien dura la disciplina. ¿Pero dejaron de ser el pueblo amado? No dejaron de ser el pueblo amado. Veamos. Y dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, que ahí en hebreo es Torah, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. ¿Por qué? ¿Y por qué creen? Vamos a leerlo, todos juntos. 1, 2, 3. Ahí va. Ahí está. ¿Por qué? Perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Otra vez. Y aquí esto es bien tremendo, porque dice: así dice Yahweh, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar la noche, que aterroriza al mar y se ponen en consternación sus olas. Yahweh Sebaot es su nombre. Después de ver la grandeza del Eterno, ¿verdad?, para perdonar la maldad y no acordarse de los pecados, habla de del gran poder que tiene Él, de cómo Él establece las señales a través del sol, de la luna, y manifiesta su misericordia a través de esto también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es Yahweh Sebaot, es su nombre. Porque Él es Yahweh de los ejércitos. Sigamos. Y me gustó esta foto, porque me acordé de los milagros del Eterno, del Mesías. Los milagros del Mesías. ¿Por qué creen que fueron los milagros del Mesías? Otra vez, cada milagro que el Mesías estaba haciendo era para demostrar la misericordia del Eterno. Completamente, otra vez, volviéndote a decir que yo soy el que tengo control y te estoy dando más misericordia. Te estoy dando señal, ¿se acuerdan? Te estoy dando señal para que tú entiendas que la misericordia del Eterno está caminando aquí en la tierra y manifestándose en gran poder. Vamos, sigamos. En Daniel 9, 8 al 11, 530 años antes del Mesías, cuando Jeremías, ¿verdad?, apenas empezaba, cuando Daniel ya estaba dentro del castigo, ya había entrado ahora sí que la disciplina del Eterno había llevado a Judá
a Babilonia y Daniel le toca crecer allá, también muy joven. Tuvo que ser muy joven para que pudiera entender todo lo que estaba sucediendo en esos 70 años, ¿verdad? Para cuando terminara y todo, él pudiera ser un testigo fiel de la misericordia del Eterno. Y cómo es que su palabra y lo que él dice precisamente es completamente verídico y se ha de cumplir. Amén. Muy bien, sigamos. Daniel 9:8. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti Pecamos. de Yahweh nuestro Dios es que el tener misericordia y el perdonar. Lo leemos juntos el 9, bien fuerte, 1, 2, 3. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado contra Él. Otra vez, el entendimiento del siervo del Eterno, ¿sí? Reconociendo sus culpas y no tratándose de justificar, ¿sí? Y me da mucho la atención, bueno, no, eso no, porque Carola está aquí. No, vamos a hacer otro ejemplo. Luego me va mal. Y me voy a tener que justificar. Es que era para que entendieran. Hay tantas cosas en las que nosotros tratamos de justificar nuestras malas acciones, nuestras torpezas aún, ¿sí? Yo creo, yo cuando ya veo a alguien que dice, perdón, me equivoqué, digo, ¿sabes qué? Esta persona ya me está cayendo bien, ¿sí? Porque es raro, desgraciadamente ya es raro, ¿sí? Siempre nos tratamos de justificar y vemos las circunstancias que tenemos alrededor para justificar nuestras torpezas. Ay, es que no es tan grave ya. No, pues sí, porque tú lo hiciste, ¿verdad? Pero cuando otros lo hacen, órale, a darle, ¿verdad? Con énfasis para que no se le olvide. ¿Sí? Entonces, aminoramos los defectos de los demás. ¿Sí? Perdón, al revés. Acrecentamos los defectos de los demás y aminoramos los nuestros. Siempre tratándonos de justificar, cuando en realidad deberíamos ser honestos y completamente transparentes para decir, sí me equivoqué. Amén. Sí hice mal. Es que fue por este motivo. Hiciste mal. Es que en aras del amor, no que amor ni que nada. ¿Sí? Se llama pecado el asunto. ¿Sí me explico? Entonces no tratemos de justificarnos. Seamos honestos, que es lo más sabio delante del Eterno. Y Daniel, que era una persona muy sabia y que vivía en un nivel de kedushá, de santidad increíble, bien tremendo, era muy, pero muy entregado. Dice, de Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado contra Él. Y así es el asunto. 10. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios. ¿Por qué es tan importante? Luego vienen males. ¿Por quién sabe que en la vida a veces vienen males? Amén. ¿Sí? Unos poquitos, qué bueno por ustedes. Sí. Vienen males y nosotros empezamos ahora sí que a culpar a Dios. ¿Por qué me está sucediendo esto? Como si nos mereciéramos los bienes. Pero es bien tremendo, porque en realidad cuando vienen los bienes, ahí sí aplícalo. Es por pura gracia. Es un regalo que no merezco. Ahí se aplica la gracia, ¿sí? Pero cuando vengan los males, no estemos nosotros buscando culpables, mucho menos al Eterno. Amén. ¿Sí se entiende? Entonces es bien tremendo, porque esto está hablándonos el Señor de que maduremos. Tenemos que madurar. Y lo tenemos que hacer dentro de nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Sí? Por ahí una persona me está diciendo, no, pues es que fíjate que reprobé, que porque el maestro es bien malo. Y pues obviamente no le seguí el asunto, ¿verdad? Está muy sencillo, el maestro, por malo que sea, él es la autoridad. De que los hay, yo sé, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas, que los buenos alumnos no tienen malos maestros, por lo general. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí los hay, pero es muy raro. Desgraciadamente para la mayoría de los alumnos, casi todos son malos maestros. ¿Sí? Y yo hablo con los maestros, los ingenieros, ¿y qué onda? ¿Cómo está? No, pero está
está flaca la vacada, dicen los ingenieros. Sí. Y dicen, no hombre, estas generaciones vienen bien indisciplinadas. Es impresionante. Me llaman Celaya, los ingenieros que me dieron clases. No, Celaya, es otro asunto ahorita. No, ya no es como antes. Me quedo, bueno, sí. No podemos estarnos justificando de nuestros malos resultados. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Esa es la realidad. Y esta es una manera, delante del Eterno es principal esto. Es una cosa de primera importancia. Dice, y no obedecimos la voz de Yahweh nuestro Dios. ¿Por qué lo está diciendo así? Porque es la verdad. Así de sencillo. Por eso lo está diciendo. No obedecieron a la voz de Yahweh. Ahora, la pregunta es, ¿has obedecido a la voz de Yahweh? Entonces, ¿por qué esperas bienes? Es que su gracia, vamos a decir, su gracia y su misericordia se vio reflejada en el madero. Eres salvo, tienes la esperanza y la oportunidad de pertenecer al pueblo del Eterno. ¿Para qué? Para honrarlo con tu vida, darle honor con tu vida, porque estás muy agradecido, porque sabes que eres culpable y aún así el Señor te está abrazando. Amén. Amén. No pensé que iban a decir todos amén, aleluya. Amén. Es cierto, soy culpable. Vamos a seguir. Pero andar en sus leyes, dice, y no obedecimos la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Para andar en qué? En sus leyes. En sus instrucciones que Él puso delante de nosotros. Y ahí otra vez, que no venga ese pensamiento moderno, porque es moderno, créanme que es moderno, ¿sí? De pensar que nosotros merecemos algo, ¿sí? O que no tenemos que hacer nada, porque la salvación es por gracia, ¿sí? Todo eso es falso, son doctrinas modernas. Estamos hablando de algunos cientos de años para acá. Antes no se creía de esa manera, no se interpretaba la escritura de esa manera, ¿sí? Es que fuimos avanzando. Pues sí, pues para hacer más light el asunto, para ahora sí que diluir el gran mensaje del Eterno, ¿sí? Pero vamos a seguir. Para andar en sus leyes. Es que es legalismo. No. Otra vez, ahí es algo bien importante también, porque cuando nosotros, imagínate que tu hijo, ¿verdad? Que todavía tienes potestad de él, ¿verdad? Porque vive en tu casa, lo mantienes y todo, y es obvio que tiene que obedecerte. Y todos los jóvenes dijeron, Amén. eso, muy bien. Amén. Bueno, algunos, sí. Y luego que te diga, a ver, vamos a poner de ejemplo a Frida, ¿no? Frida, que, no sé, lava los platos porque todo el día estoy trabajando, que le diga a su mamá. Ay, mamá, no seas legalista. O sea, ¿sí me explico? Y así actuamos a veces. Oye, pero es que tienes que obedecer. Es que soy salvo por gracia. Sí, pero porque estás agradecido. Ay, no, eres muy legalista. Espérame, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sí me explico? Muy bien, ese fue un ejemplo. Ella es muy buena joven, una muy buena jovencita. Sí. 11. Dice así, todo Israel, vamos a leerlo nosotros, porque nosotros somos Israel, amén. 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 Muy bien, dice ahí, 1, 2, 3. Todo Israel ha pasado su ley. Amén. Apartándose para no obedecer tu voz. Por eso nos han caído las maldiciones, consignadas con juramento en la ley de Moisés, siervo de Jah Elohim, porque contra Dios hemos pecado. O sea que si nos portamos mal, de añadidura lleva la maldición. Y luego dice, pero esto no, es que no está bien eso, porque todas las maldiciones fueron clavadas en el madero. Sí, pero se supone que porque tus maldiciones que tenías fueron clavadas en el madero, vives para novedad de vida, en vida nueva. Naciste para ser nuevo hombre y mujer, no para seguir pecando, sino para ir honrando al Eterno con toda tu vida. ¿Sí o no? Amén. Amén. Y necesitamos rectificar. Ya me perdonó por todo y ahora le voy a seguir en lo mismo. Pues claro que no. Claro que no.
Y estoy entendiendo que la misericordia del Eterno es mucho más grande tal vez de lo que había imaginado, pero que mi compromiso con Él, porque he sido objeto de esa misericordia, de amor tan grande, es obediencia a Él, con amor, con agradecimiento, con toda pasión, porque Él lo merece. Amén. Amén. Veamos, sigamos. Es que está lleno de ejemplos, qué bárbaro. Lleno está la palabra de todo esto. Híjole, todavía nos queda mucho tiempo, qué bueno. Segunda de Corintios, 56 años después del Mesías. ¿Sí? Vimos el pasado, vámonos al futuro. ¿Verdad? Bueno, al pasado nuestro también, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya muchos años después del Mesías. Fíjense cómo dice. De modo que si alguno está unido en el Mesías, a ver, los unidos en el Mesías, levanten la mano. Aleluya. Creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemplen lo que ha venido. Es fresco y nuevo. Y todo es de Yahweh. Quien por medio del Mesías nos ha reconciliado con Él. Y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Lo cual es que Yahweh en el Mesías estaba reconciliando a la humanidad con Él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Y todo hasta ahí, aleluya, gloria a Dios. Yahweh hizo que el que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Él podamos compartir la justificación de Yahweh. ¿Sí? En Él podemos compartir. Él nos da esa declarados inocentes, ¿verdad? Pero esto jamás para seguir en pecado, jamás. En ninguna cabeza puede caber eso. Solamente alguien que sea muy ignorante de la Escritura puede pensar que así es. ¿Sí? Cuando vemos en Efesios 1:7 dice así: en unión con Él, Efesios 1:7, en unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de su misericordia. Segunda de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 2:19. Si hemos sido salvos, ¿verdad?, por esta gracia, por esta misericordia tan grande, y somos, ¿verdad?, de los que expresan el nombre del Señor, tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Otra vez, segunda de Timoteo 2:19. Sigamos. Teme a Yahweh y apártate del mal. Vemos el proverbio 3:14, perdón. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Ah, caray. Ese no era. Muy bien. Salmo 37:27 dice así. De hecho es similar. Tal vez lo copié sin querer. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia, los llamados afuera, disfrutaban de paz a la vez que se consolidaban en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues, ¿qué dice? Pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecidos por el Espíritu. Entonces vemos que es la misma naturaleza, ¿verdad?, del pueblo que es justo después del Mesías. En 1 de Pedro 1:13 al 19. Vamos a leerlo. Lo voy a poner porque es muy importante este pasaje. ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad al Mesías como Señor de vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros,
pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que permanezcáis obrando bien, mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Porque también el Mesías padeció, y creo que no es lo que estaba buscando, perdónenme. Uno del 13 al 19. Ajá, sí. ¿Y qué puse? 3. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando, pues? Eso está 3:13. 1, pero es 1:13. 1:13. Dios mío. ¿Cómo saben ustedes si yo soy el que lo estoy dictando? A ver, sí, está bien. Gracias. Efectivamente, tienen razón todos. Perdón, me equivoqué. Nomás lo hice para que vean un ejemplo. Hablando de... Ay, Dios mío, perdóname. Muy bien. A mí tampoco me he checado. Dije, ¿qué pasó? Muy bien, vamos a poner atención. A ver, perdón por la torpeza. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua el Mesías. Por cierto, está hablando de cosas futuras, ¿sí? Como hijos obedientes, ¿qué dice, perdón? Como hijos obedientes. A ver, otra vez bien recio todos. Como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais, estando en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, o sea que vamos a ser juzgados según obras, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, del pecado, de no seguir Torah. Eso es antes de haber conocido al Mesías, ¿sí? Que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces aquí está bien claro, ¿verdad? Que estamos viendo la manifestación de la misericordia de Dios para nuestras vidas y ver cómo es que el Señor está esperando que nosotros respondamos ¿con qué? Como hijos obedientes, ¿sí? Como hijos obedientes, ¿sí? Entonces ya no más creyendo que, es que es por gracia y no pasa nada. No, sí es por gracia, sí es por misericordia y sí pasa. Amén. Y sí pasa. ¿Ok? Es algo que nosotros tenemos que entender. El pueblo escogido de Dios fue objeto de disciplina y nunca dejó de ser el pueblo escogido de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero la disciplina no se va a hacer esperar. Y estamos hablando de que es para un pueblo. ¿Sí? Yo ahora sí que, a mí ya se me dio, ahora sí que la green card. Estoy dentro del pueblo, ¿verdad? Puedo estar dentro. Tengo que empezar a caminar de acuerdo a sus misericordias, sus leyes, su Torah. No de acuerdo a como yo crea, sino como verdaderamente es.